hay conocimiento, y donde no hay conocimiento hay destrucción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dijo el profeta Oseas. Ahora mire, Jesús presenta una doctrina y dice: esta doctrina ni siquiera es mía, sino de aquel que me envió. O sea, ¿estamos diciendo que Dios el Padre es una fuente de doctrina? Sí. Y Dios el Padre, ¿a quién se le enseñó? A Jesús. Y Jesús viene y nos la transmite a nosotros. Doctrina, es decir, enseñanzas, mandamientos. Y dice Jesús: el que quiera hacer la voluntad de Dios. Le pregunto, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? No le escucho. Entonces conocerá si la doctrina es de Dios. Y si no la conoce es porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Así de simple. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, porque el Espíritu Santo mismo se lo va a testificar. Pero hay gente en la iglesia que no quiere hacer lo que Dios manda, sino lo que le da la gana. Y esos son los primeros en no reconocer cuando Dios les está hablando. Ahí mismo lo dice, implícitamente. Y dice: o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Acaso no es eso lo que estamos viendo hoy? Predicadores que hablan por su propia cuenta. ¿Y qué dicen? Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Y encima dicen: por eso yo digo, yo decreto, yo declaro, yo. Ya Dios no predica, Dios no habla, son ellos. Yo como profeta de Dios lanzo la unción. Yo como profeta decreto. Yo como profeta declaro. Yo digo, yo. Hablan por su propia cuenta. La mirada está puesta ahora en el predicador y no en Dios. Es que estamos viviendo, pastores de Costa Rica, el peor tiempo de la iglesia. El tiempo de la glorificación del hombre, no de Dios. El humanismo y el materialismo se metieron en la iglesia, pero a paso de parada. Y se entronizaron en muchas iglesias, congregaciones de Latinoamérica. Lo que pasa en Europa no sé, pero me interesa lo que pasa acá. Pero es lamentable, trágico. El predicador dice: yo decreto tu sanidad, cuando en la Biblia el que decreta es el rey, no el esclavo. Y en el gobierno de Costa Rica, la presidenta Chinchilla es la que emite decretos desde el Poder Ejecutivo, no cualquiera de ustedes. El que emite decretos es el presidente, Poder Ejecutivo. ¿Y cómo puede ser posible que ahora el predicador se tome la sinvergüenzura y la soberbia arrogante de decir: yo decreto tu sanidad en este momento, decreto yo? ¿Y qué tal si Dios dice: yo quiero que se muera? Se le acabaron los días en la tierra. Ah, ok. O vamos a caer en esto: yo decreto tu sanidad, y Dios dice: amén. O predicadores cínicos y sinvergüenzas como el guatemalteco Cash Luna, un reverendo hijo del diablo, que se para en un púlpito y le dice a la gente: Espíritu Santo, tócalo. Espíritu Santo, tócala. A este no, chusma. No me simpatiza, Espíritu Santo, no lo toques. Toca aquella. Y el Espíritu Santo: amén, jefecito. Increíble. Cínico, sinvergüenza, que cree que le tiene que decir al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. El verdadero predicador no le dice al Espíritu Santo a quién tocar. El Espíritu Santo deja que el Espíritu Santo lo dirija a él y toque a quienes quiera tocar él, no uno. Falsos profetas, mentirosos. Increíble. El Espíritu Santo obedeciéndolo al predicador. Es que esto es insólito. Están hablando por su propia cuenta. Y mire lo que dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Con razón el programa de Cash Luna se llama Noches de Gloria. ¿Gloria para quién? Para él, pero no para Dios. Aparte de hasta promover la marihuana mientras predica. Es una vergüenza. ¿Eso puede ser doctrina de Dios? Pregúntese a ver si el Espíritu Santo le diría a Cash Luna que promueva la marihuana. Mira, yo a los 11 años, cuando probé las drogas, a los 11 años fumé los primeros puros de marihuana. ¿Quiénes de aquí nunca fumaron marihuana?
de lo que se perdieron. Barbaridades que predican. Mas el que busca la gloria de aquel que le envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Cuando un predicador viene a glorificar a Dios, predica con temor y temblor. Sabe que si se equivoca, se friega él. Así de simple. Porque es una gran responsabilidad estar en un púlpito. Y más aún impartiendo la doctrina de Dios, no nuestra propia doctrina. Acá en el púlpito el yo pienso, yo creo, no vale. Es lo que Dios manda y se acabó. Den un aplauso al Señor. Ahora bien, volvemos al texto de Efesios 2, verso 20. Dice que la iglesia, textualmente 2:20, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A esto quiero llegar. Jesús es el centro de la fe de la iglesia. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Dónde se comprueba claramente que Jesús es el fundamento? Cuando Jesús pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos responden y dicen, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta que resucitó. Y Jesús los agarra a los 12 discípulos y les dice: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y ese momento brinca Kefa, Pedro, y dice en hebreo: Atahu Hamashiach, Haben Elohim, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le responde y le dice: Pedro, eso que tú acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, ningún filósofo ni literato, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Un aplauso al Señor. Atahu HaMashiach, tú eres el Mesías. Y Jesús le responde: de cierto te digo que tú eres Kefa, piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca sobre la cual se edifica la iglesia? ¿Sobre Pedro, como creen los católicos apostólicos? No. Ellos dicen que Jesús lo estaba nombrando papa ahí a Pedro. Mentira, Pedro ni se enteró que lo nombraron papa hasta 300 años después que de su muerte que lo hicieron. No es Pedro la roca sobre la cual se edifica la iglesia. No. Es sobre la declaración que acaba de emitir, sobre la frase que acaba de decir, sobre esa gran verdad revelada por el Padre, que la iglesia es edificada. De cierto te digo, Pedro, dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta declaración que es como una piedra, edifico mi iglesia, porque verdad, Pedro, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, y sobre eso la iglesia se edifica. No tú. ¿Y sabe por qué? Porque después de eso Pedro negó 3 veces, o sea, perdió el papado. Para que vea. O sea, Pedro no puede ser papa por ningún lado, no puede ser la cabeza de la iglesia, porque Jesús cuando muere y resucita no deja a Pedro como jefe, deja al Espíritu Santo. O sea, ese es el problema. Es que siempre el hombre quiso tomar el lugar de Dios, aún dentro de la misma iglesia. ¡Qué triste! Y mire qué pasó. La roca sobre la cual la iglesia se fundamentó es la declaración de Pedro. Esa es la roca, el fundamento. ¿Y qué cree que vinieron a predicar apóstoles y profetas? Que Jesús es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que murió para salvar a los judíos y a los humanos en todas las naciones. Ofrecerles perdón de pecados, vida eterna y salvación. Y una eternidad junto con Dios, así de simple. Ese es el fundamento. Y eso es lo que predicaron los apóstoles y los profetas. En eso estamos de acuerdo con Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y los profetas bíblicos, no los payasos de ahora, los bíblicos, pusieron el fundamento doctrinal. ¿Y dónde está el fundamento doctrinal de la iglesia? Sencillo, pues, mi hijo. ¿Qué cree que es esto?
Palabra de Dios. La Biblia. Ellos plasmaron en sus escritos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el fundamento de la iglesia. Y se lo voy a demostrar. Deje marcado en este pasaje bíblico en cuestión y váyase al libro de Pedro, primera de Pedro 1, 18, 19, y va a comprobar lo que le estoy diciendo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, lo que les dije. La palabra de los apóstoles y los profetas es cierta, es verdadera. Y mire lo que dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día de la esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. O sea que yo no puedo agarrar un versículo de la Biblia y decir, esto se refiere a mí, que es lo que muchos predicadores falsos han hecho a lo largo de la historia. Un ejemplo, José Luis Miranda, un tremendo hijo del diablo, que se declaró Dios, Jesucristo, hombre, y luego se dijo anticristo. En lo único correcto que estuvo fue eso. Es una verdadera bestia. Un anticristo. Este hombre se hizo declarar Dios. Sus seguidores le besaban los pies y de rodillas lo adoraban, diciéndole, Abba, papi, Dios. Este hombre dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo hombre, y ese Jesucristo hombre soy yo. Ese versículo habla de mí, dijo. Increíble. Agarrado de un versículo, se autodeclara Jesucristo hombre. Por eso dice que la profecía no es de interpretación privada. Las profecías bíblicas hablaban solo de un personaje en particular. Todas apuntaban en especial a glorificar a un solo hombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es que Jesús en cierta oportunidad en la sinagoga leyó el pasaje de Isaías 61 y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me envió a consolar, me envió a dar libertad a los cautivos. Y después les dice, delante de ustedes se cumplió esta profecía porque soy yo el que la cumple. Listo. Él sí tenía la autoridad para hacerlo. Porque él sabía que las profecías hablaban acerca de él. En Moisés, en los profetas, en los salmos, hablaron de Jesús. No de cualquier humanito, de él, del Hijo de Dios. Por eso no es de interpretación privada. Para que ninguna, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ay. Aquí ya me voy metiendo en problemas. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Entonces, ¿cómo así Ronnie Chávez, un siervo de Satanás, se atreve a predicar desde el púlpito? Yo te profetizo, yo decreto este momento, o la barbaridad que dijo, yo ordené a la tierra en Costa Rica que no haga daño y yo paré el terremoto, lo dijo él, de un temblor fuerte que hubo en Costa Rica hace poco tiempo, el último que tuvieron. Él dice, publicó en su Facebook, yo he declarado a la tierra que se quede quieta y no haga daño. O sea que la tierra se asustó porque papá Ronnie le dio una orden. La tierra dijo, ya papá Ronnie, no te preocupes, no me vuelvo a mover más. ¡Qué ridículo! O sea que el tipo tiene control de la creación, Dios ya no, él manda. ¡Qué soberbia, qué arrogancia! Terribles siervos del diablo, soberbios. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ellos dicen, en este momento yo decreto, yo declaro, como en un video que vamos a ver, en el video editado, este momento. Yo tengo la convicción desde hace mucho tiempo, pero especialmente en las últimas semanas, yo tengo la convicción que cualquier enfermo a quien yo le pueda mandar un pañuelo en el que yo me seque el sudor, sea lo que sea que tenga, se va a sanar. No porque sea yo. Yo tengo la convicción de que cualquiera de ellos que tenga la misma convicción de que cuando ellos estén ministrando y sequen su sudor y le manden el pañuelo a un enfermo, aunque se esté muriendo, el muerto se levanta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Barbaridad, siervo del diablo. Hoy día tú, Ronnie Chávez, vendes sudor apostólico. ¿Qué esperas mañana? ¿Vender orín y excremento? Y escúchame bien, Ronnie Chávez. Vengo a tu propio país, Costa Rica, a decirte que eres un siervo del diablo. Eres un obrero reprobado. Has convertido la piedad en una fuente de ganancia deshonesta. Estás engañando a miles de personas. Te lo dije en Perú, te lo dije en Chile, te lo dije en Colombia, te lo dije en Ecuador.
Te lo dije en Venezuela y en toda Centroamérica, y hoy vengo a tu propia nación, Costa Rica, a decir que tú eres un falso profeta. Eres un brujo que te has dedicado a vender aceites de colores. ¿Qué diferencia entre tú y Walter Mercado? Ninguna. Tu guía profética no es otra cosa que un horóscopo. Es una vergüenza. Eres un brujo. Harry Potter y Walter Mercado juntos te quedaron cortos. Arrepiéntete si tienes algo de misericordia de tu propia alma. Increíble. Y es tan cínico que se autodeclara apóstol de apóstoles. ¿Y qué esperas para declararte rey de reyes? ¡Qué barbaridad! Y fuera de eso se hace declarar padre de Costa Rica, como si él hubiera fundado esta nación. Padre de Costa Rica, padre espiritual. Increíble, o sea que ya eres el Papa, el equivalente al Papa romano, otro loco que se cree Dios Padre. Barbaridad, siervo de Satán. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Estos que profetizan de su propio corazón, y su corazón está lleno de codicia, y de la abundancia del corazón habla su boca. Si están llenos de codicia, ¿de qué van a predicar? Dinero. Nunca van a hablar de Dios. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es el conjunto de revelaciones. Escuche. La Biblia es el conjunto de revelaciones que Dios les entregó a profetas y a apóstoles, y que quedaron plasmadas en las Escrituras. Hombres de Dios, no cualquiera, dice santos hombres de Dios, que hablaron no por cuenta propia, sino por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde están escritas sus palabras? En la Biblia. ¿A qué voy? Ahorita va a tomar forma la prédica, espérese. Los apóstoles y profetas escriben 66 libros, del Génesis al Apocalipsis, todos para demostrar que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios. Profetizan su nacimiento, su vida, su sufrimiento, su rechazo, su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, su lugar junto al trono de Dios en las alturas, a la diestra del Padre, su regreso por la iglesia, su juicio sobre la tierra en la tribulación, su segunda venida, la instauración del reino mesiánico por 1000 años, y profetizan que Jesús creará cielos nuevos y tierra nueva, y harán una nueva creación. Todo eso lo profetizaron desde Génesis al Apocalipsis. Ya está escrito todo. ¿Qué cosa quieren venir a profetizar estos nuevos profetas cuando ya todo está escrito? ¿Qué es lo que trajeron los apóstoles en sus epístolas, en sus escritos? 3:5 de Efesios, vean. Misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Lo que dice de Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Los santos hombres de Dios hablaron o escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí dice que el Espíritu Santo inspira no solo a profetas, sino también a apóstoles. ¿Y qué cosas revelaron los apóstoles? Lo que estaba escondido a los otros humanos. ¿Qué cosa? El surgimiento de la iglesia. Es un misterio. La aparición de la iglesia hasta el día del arrebatamiento, toda esa trayectoria no la profetizó Daniel, no la profetizó Isaías, no la profetizó Jeremías. Fue un misterio. Ante el rechazo de los judíos, mayoritariamente mi nación rechaza a Jesús como Mesías, ante el rechazo de mi pueblo, Dios toma a los gentiles. Y cuando toma a los gentiles les manda el Nuevo Testamento. Eso no estaba profetizado en el Antiguo. Ese es el misterio revelado por los apóstoles. ¿Por qué? Por la dirección del Espíritu Santo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en el Mesías Jesús por medio del Evangelio, o sea, del mensaje de transformación y de salvación, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo,
que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Mesías, a fin de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Se cuenta? Y aquí aparece una palabra muy común: revelación. Revelación. ¿Qué es revelación? La revelación es el conocimiento de algo que solo Dios conoce y el cual hace conocer a los humanos por medio de su Espíritu Santo. Más claro, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón humano, son las que Dios nos las tiene reveladas por su Espíritu Santo. O sea que la revelación es dar a conocer una verdad que solo Dios la conoce y es transmitida a los humanos. Ahora aquí por el Espíritu Santo. O sea que para entender las cosas de Dios no basta tener los 5 sentidos, no basta tener la razón. Para entender las cosas de Dios, los 5 sentidos y la razón son insuficientes. Si no tienes obra del Espíritu Santo, no vas a entender la Biblia jamás. Los ateos no tienen el Espíritu Santo, leen la Biblia y se vuelven más brutos. Pero el humilde campesino o el humilde niño abre su Biblia y entiende la verdad cuando lo hace con humildad. La Biblia tiene el poder de enceguecer o de iluminar a los rebeldes que la leen con soberbia, los endurece como el adobe. A los humildes que la consultan para buscar a Dios y sabiduría, los disuelve como la greda y los hace sensibles a su voz. Den un aplauso al Señor. Miren, ¿por qué le digo esto? Porque la revelación es algo que trae el Espíritu Santo al apóstol o al profeta. ¿Pero para qué? Para que la plasme en la Biblia. No quede en el olvido, queda en la Biblia. Y la última revelación de Dios, ¿cuál es? El Apocalipsis. Ahora me voy a meter en un tema más delicado todavía. La palabra Apocalipsis significa revelación final. Final. Por eso el Apocalipsis es el único libro de la Biblia que se atreve a decir lo que ningún otro había dicho. ¿Cuál? Nadie añada, nadie quite ni modifique una sola letra de este libro. Porque el que lo haga, todas las plagas escritas en este libro caerán sobre él y será condenado eternamente. Es el único libro que dice eso. ¿Por qué? Porque Dios en el Apocalipsis pone fin, escuche, pone fin, repita, a la revelación. ¿Qué estoy diciendo? Que en este tiempo el Espíritu Santo ya no revela cosas, ya no, ya la revelación está escrita. Todas las profecías han sido escritas y muchas de ellas todavía no se han cumplido. Por ejemplo, la tribulación, el milenio, el diablo saliendo de su prisión después de 1000 años, el fin del mundo no se cumplió, pero sin embargo ya está escrito aquí. O sea que todavía no se ha cumplido toda la Biblia, pero ya está escrita. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando un predicador viene y dice, Dios me ha revelado, es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque si Dios te reveló, ¿cómo es que no está en la Biblia? Entonces ahí es donde tenemos que escoger. O creemos a lo que la Biblia dice, o a lo que este hombre escribe. ¿Por qué nosotros rechazamos el libro Mormón? Porque es una revelación extrabíblica, antibíblica y posbíblica. No vale. ¿Por qué nosotros no creemos en el Corán, el libro de los musulmanes? Porque viene 600 años después del Apocalipsis. Una revelación posbíblica, antibíblica, extrabíblica. No vale.
Porque para nosotros la fuente de revelación es la Biblia, no lo que algún loco escriba. Pero qué curioso, rechazamos a los mormones con su mentira y su libro mormón, porque presentan un evangelio diferente. Rechazamos al Corán porque presenta la imagen de un Dios diferente, Alá, un profeta diferente, no Jesús, sino Mahoma. Y sin embargo nos tragamos el cuento de las porquerías que escribe César Castellanos con los encuentros de los 12, las células de los 12, los Peniel, los G12, los encuentros y demás porquería. Nos tragamos los libros que escribe Cash Luna, nos tragamos los libros que escribe Ronnie Chávez, nos tragamos la porquería que escribe Guillermo Maldonado y toda la basura que profetiza, nos tragamos los cuadros pintados de Ana Méndez que dice que sube al tercer cielo, que baja al infierno, pinta lo que ve y después vende los cuadros porque dice que el Espíritu Santo le manda. ¡Qué curioso! ¿En qué estamos? Y yo le digo sinceramente, hay libros en las librerías cristianas que son pura pornografía espiritual, obscenidad espiritual, cada basura que escriben. Los libros de Cash Luna, los libros de Guillermo Maldonado, de Ronnie Chávez y de César Castellanos, puestas bajo la lupa de la Biblia, son puro papel higiénico. Es para eso que sirve, no sirve para nada más. No tienen otro mejor uso. Y disculpe lo sincero de la palabra, lo que están predicando estos tipos es pura basura. Están planteando su propia revelación, su propia doctrina, su propia teología, desconociendo la Biblia. Ni a Jesús le sirvió el G12. Uno lo traiciona, el otro lo niega y los 10 lo abandonan. Y a ti te va a servir. O sea que tú eres mejor que Jesús. Increíble, qué basura la que predican. Y aquí viene otro problema, Efesios 4:11, que es donde quiero entrar. Efesios capítulo 4, versículo 11, arma la pelotera. Dice, y él mismo constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros. Nadie niega. Hay 5 ministerios bíblicos. Pero ¿quién los constituyó? Jesús. ¿Y cómo yo sé si fueron constituidos por Jesús o no? La Biblia lo tiene que decir. Pero yo no encuentro en la lista de Jesús ningún apóstol que se llame Ronnie Chávez. De acuerdo a la doctrina de estos apóstoles de la prosperidad, hay un grave inconveniente. Ellos presentan Efesios 4:11 no como la Biblia lo presenta, sino como a ellos les da la gana de interpretar. ¿Cómo es eso? Ellos dicen que como el apóstol aparece mencionado primero, es el jefe de toditos. El apóstol, él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces, ¿ellos qué dicen? Nosotros somos apóstoles. Nos nombró a nosotros primero, por ende somos los dueños de la pelota, somos los que mandamos acá. Son los caciques, los que les dicen a los otros 4 lo que tienen que hacer. ¡Qué gran mentira! Falso. En la Biblia está claro que hay 5 ministerios, pero no en orden jerárquico. Esto no es el Vaticano. En el Vaticano hay un papa, entre comillas, que tiene una trinidad falsa. Se cree Santo Padre, usurpándole el lugar a Dios Padre. Lo llaman papa, que viene de la palabra griega abba, que significa padre y se refiere a Dios. Mateo 23:9, a nadie llamaréis papa, padre o abba. Uno solo es vuestro Padre y está en el cielo. O sea que el líder del Vaticano se cree Dios Padre. Lo llaman sumo pontífice o sumo sacerdote, cuando en Hebreos capítulo 4 dice que el sumo sacerdote es Cristo. O sea, se cree Dios Hijo. Y por si fuera poco, se llama el vicario de Cristo, o sea, el representante de Cristo, haciéndose igual al Espíritu Santo. Una trinidad diabólica en un solo humano llamado Francisco I. Increíble. O sea, ¿qué estamos viendo? Que en el Vaticano hay un papa, hay un colegio cardenalicio, luego vienen los arzobispos, luego vienen los obispos, luego vienen los curas, luego los párrocos y luego el pueblo. Todos trabajando para el jefe, que es el líder del Vaticano.
Eso está bien que ocurre en la Iglesia Católica, que pura tradición y costumbre de hombre, pero cero Biblia. Pero en la Iglesia del Señor no es así. Jesucristo dijo: el que quiera ser grande, sea sirviente. Sirva a los demás. Pero estos predican al revés. Ellos quieren ser la cabeza. Están predicando Efesios 4:11 al revés. Y le demuestro. Le voy a hacer una pregunta muy sencilla que creo que tal vez la mayoría de ustedes televidentes o los que están presentes aquí en Costa Rica podrán responder. ¿Cómo se llama en la sinagoga judía la máxima autoridad religiosa? ¿Qué se le dice? Rabí. ¿Qué le decían? Rabí. Rabino. ¿Qué significa rabino? Maestro. O sea, en la lista de Efesios 4:11, el último en ser mencionado es el maestro, que significa rabino. Ahora pregunto, ¿a Jesús qué le decían sus discípulos y enemigos? ¿Apóstol? Rabí. Le decían maestro. O sea, que si hubiera jerarquía, el que manda no es el apóstol, sino el maestro. Es increíble. Entonces aquí concuerda Platón, el César romano y la Biblia. Para los griegos, para los romanos y para Jesucristo, el apóstol es el de abajo, no el jefe. Es el de abajo. ¿Qué hacían los apóstoles? Llevaban el mensaje a lugares donde no había sido predicado el evangelio, arriesgaban la vida, los golpeaban, los apresaban, los azotaban, los apedreaban y hasta los mataban. ¿En el intento de qué? De hacer llegar el mensaje. ¿Acaso no es lo que vengo diciéndoles del Imperio Romano? Que eran los carteros que llevaban la correspondencia. Exacto, los apóstoles son